Muy buenas a todos, sean bienvenidos a este nuevo capítulo de No lo digo yo, y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre el estudio de Juan. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente: En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan en este comienzo del libro se está refiriendo a Jesús como el verbo. Resulta interesante saber que está utilizando la palabra griega logos, que traducido significa palabra o verbo. Es decir, Jesús mismo es la palabra y Jesús mismo es el verbo. Del versículo 1 al versículo 5 podemos encontrar 6 puntos importantísimos a rescatar en este estudio bíblico del libro de Juan. Y estos versículos dicen de la siguiente manera: En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El primer punto que encontramos en estos 6 puntos que nosotros podemos encontrar de estos 5 versículos es la eternidad de Jesús. Podemos ver que dice: en el principio era el verbo, es decir, en el principio Jesús ya estaba. El segundo punto que nosotros podemos encontrar es la relación absoluta que Jesús tenía con el Padre, porque podemos leer en el versículo que dice: y el verbo era con Dios, es decir, Jesús estaba junto con el Padre. El tercer punto que nosotros podemos encontrar es su identidad y su divinidad. Podemos ver que dice: y el verbo era Dios, es decir, Jesús mismo es Dios también. El cuarto punto que nosotros podemos encontrar en estos versículos es su increíble poder de crear todo, el atributo de creador que Jesús tiene. Podemos leer en el versículo 3 que dice: todas las cosas por él fueron hechas. El quinto punto es la victoria sobre las tinieblas que Jesús tuvo. En el versículo 5 podemos ver que dice: la luz en las tinieblas resplandece, es decir, la luz tiene mucho más poder que las tinieblas. Juan en estos versículos se refiere plena y absolutamente a Jesús como el verbo, es decir, no se refiere como algo insignificante o poco importante, sino que se refiere al mismo Jesús como el verbo, es decir, como la palabra misma. En los versículos 6, 7 y 8 del libro de Juan podemos leer lo siguiente: Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Qué importante es que nosotros como cristianos, como personas simples, así como era Juan, podamos tener la suficiente carga de testimonio en nuestra vida para que la gente pueda creer a través de nuestra vida. Es importante que a través de nosotros la gente pueda ver a Jesús reflejado. Así como dice la Biblia, no somos nosotros la luz, sino que nosotros reflejamos la luz de Cristo en nosotros. Y nosotros damos testimonio de esa luz. Es importante tener una vida de santidad y llevar una vida correcta, caminando tomados de la mano de Dios, para que nosotros podamos ser testimonios a aquellas personas que nos ven, a aquellas personas que nos rodean, a aquellos compañeros que quizás están necesitando de Dios y quizás por ellos mismos no pueden encontrarlos y necesitan ver el testimonio de nuestra vida. Fuimos llamados a testificar sobre la luz de Cristo en nuestras vidas. Fuimos llamados a nosotros ser testigos de la luz de Cristo. Es interesante que Dios no utilizó ángeles para dar testimonio de la luz de su Hijo, sino que utilizó a Juan Bautista, un hombre común, simple, pero estaba lleno de Dios. Esto podemos encontrarlo en el versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Podemos darnos cuenta que no dice que fue un hombre extraordinario, con mucho dinero y con poder para poder hacer lo que él quisiera, sino que simplemente dice: hubo un hombre, es decir, era un hombre simple, un mortal, pero que estaba lleno de Dios. El error que cometemos muchos de nosotros es llevarnos la gloria a nosotros, es tomar el papel nosotros mismos de luz, cuando en realidad nosotros estamos para reflejar la luz de Cristo. Y déjame decirte que el problema no es que la gente nos reconozca, el problema es que nosotros no reconozcamos que no somos nosotros, sino es Dios en nuestras vidas, sino que es la luz de Cristo en nosotros, y no nosotros la luz, no nosotros la gloria. En el versículo 9 dice lo siguiente: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Acá podemos darnos cuenta que no hay un solo hombre, ni una mujer, ni un niño, ni un anciano que no pueda ser alcanzada por la luz de Cristo. Podemos darnos cuenta que dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, no es que alumbra a algunos, no es que alumbra a algunos que están necesitando de Dios, alumbra a todo el hombre. Vino a este mundo para salvarnos, vino a este mundo para convertirnos en su camino. Es una luz
luz que guía los pasos de cada uno de nosotros. El problema está en que muchas veces nosotros preferimos apagarle la luz, preferimos atentar en contra de esa luz porque no nos agrada el camino por donde nos está guiando, no nos agrada el camino por donde esa luz quiere que nosotros vayamos, que nosotros caminemos, que nos movamos. El problema es muchas veces nosotros mismos apagamos la luz de Cristo en nuestras vidas, y no porque otros nos apaguen la luz, ni porque otros vengan y nos atenten contra nuestra identidad, sino simplemente porque muchas veces no nos agrada donde la luz nos quiere llevar, donde la luz guía nuestros pasos. En el versículo 10 de este capítulo dice lo siguiente: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El problema nunca fue que faltara presencia de Dios, el problema nunca fue que faltaba Jesús. El mundo siempre estuvo, Jesús siempre estuvo, como dice el versículo. El problema fue que nosotros no supimos reconocerle. El problema es que nosotros muchas veces no queremos reconocerle. El problema fue simplemente que el mundo no lo reconoció y el mundo no lo aceptó tampoco. Es decir, Jesús está siempre. El problema es que nos cuesta reconocerle. El versículo 11 dice lo siguiente: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesús vino al mundo, está en el mundo. El problema es que no podemos recibirlo. El problema es que muchas veces no sabemos recibirlo, porque Jesús viene, y déjame decirte que cuando Jesús llega a tu vida, Él cambia tu vida. Él saca las cosas que tiene que sacar, corta aquellas amistades que no deberían estar en tu vida, te ayuda a ser mejor persona, pero muchas veces no lo reconocemos y muchas veces no aceptamos a Jesús. Inconscientemente cerramos la puerta a Jesús para poder vivir como a nosotros mejor nos parezca, cuando en realidad deberíamos recibirlo y tenerlo en nuestra vida y vivir como a Él le parezca que nosotros vivamos. El problema acá no es el mundo, el problema es que nosotros no podemos reconocerlo ni recibirlo. Cuando nosotros aceptemos a Jesús realmente en nuestra vida, veremos cosas increíbles, podremos vivir de una manera diferente, pero es necesario que nosotros sepamos reconocerlo, que nosotros sepamos aceptar a Jesús en nuestra vida. Como dije recién, Él está, nosotros debemos recibirlo. En los versículos 12 y 13 dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando leí estos versículos, se me vino a la mente la pregunta de que si nosotros todos somos hijos de Dios, si nosotros siendo cristianos somos hijos de Dios, pero a la vez también si no somos cristianos, somos hijos de Dios. Y me puse a analizar estos dos versículos de una manera muy diferente a la que estuve analizando los otros. Lo analicé por partes y me pude dar cuenta de una respuesta increíble. Podemos ver en el primer versículo, en el versículo 12, que Juan da dos requisitos que las personas necesitan tener para poder ser nombrados hijos de Dios. El primer requisito que nosotros encontramos es a todos los que le recibieron. El segundo requisito que nosotros podemos encontrar es a los que creen en su nombre. Lo primero que debemos hacer para poder ser realmente hijos de Dios es recibir a Jesús en nuestras vidas y tomarlo como Salvador de nuestras vidas. Tomar al Verbo y recibir al Verbo como Salvador de nuestras vidas. Esto me lleva a pensar que no todos recibieron a Jesús como Salvador y Señor de sus vidas. Esto me lleva a pensar que no todos creen en Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Por ejemplo, aquellas personas que son budistas no recibieron a Jesús. Aquellas personas que son musulmanes no recibieron a Jesús. Aquellas personas que están en contra del Evangelio no recibieron a Jesús. Y esto me lleva a pensar que esas personas no son hijos de Dios. El segundo punto también dice que es a los que creen en Él. Muchas veces y lamentablemente creemos más en nosotros mismos que en Dios. Muchas veces nos tomamos el discurso de que solos podemos. Muchas veces nos tomamos el discurso de que nosotros podemos hacer mucho más de lo que pensamos. Pero en ese mucho más de lo que pensamos, a veces no incluimos a Dios. Muchas veces ponemos como salvador o ayudador a nuestra economía, a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestra pareja. Muchas veces ponemos como salvador aquello que nosotros pensamos que nos puede ayudar para que nos vaya bien, cuando en realidad nuestro salvador y en quien deberíamos creer firmemente es Jesús. Lamentablemente esto es algo que un hijo de Dios no haría: poner su confianza en las cosas que tiene en vez de poner su confianza en Dios, en vez de poner su confianza en Jesús y creer en que Él puede ayudarlo. Solo creyendo en su nombre tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios. Solo creyendo en su nombre tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios. Solo recibiéndolo en nuestras vidas tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios. Juan dio estos dos requisitos: todo aquel que creyera en Jesús y todo aquel que recibiera a Jesús tiene la potestad de ser
ser llamados hijos de Dios. El problema es que muchas veces nos llamamos cristianos cuando en realidad no reflejamos a Dios en nuestra vida, no reflejamos a Jesús en nuestra vida. Y muchas veces pensamos que con un título como es el de cristiano podemos ser llamados hijos de Dios. Y déjame decirte algo, todo el tiempo no se trata de nosotros, se trata de Dios, se trata de Jesús. Y en el versículo 14 dice lo siguiente: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo, todo aquello que vimos en el principio, aquellos 5 puntos que pudimos analizar en el principio de este video, se hizo hombre, se hizo carne, se hizo posiblemente para muchos imperfecto, pero podemos darnos cuenta que Jesús en esta tierra cuando caminó fue perfecto, vivió de una forma perfecta y Él amó de una forma perfecta. Pudiendo haber caído las veces que fue tentado o pudiendo haber pecado las veces que se ha enojado, que fue más de una ocasión, Él se mantuvo firme, mantuvo sus convicciones firmes, sus principios firmes y se mantuvo firme compartiendo el evangelio de Dios y siendo luz en esta tierra. Él se mantuvo lleno de gracia y de verdad. De esta forma nosotros tenemos que mantenernos firmes. De esta forma nosotros tenemos que creer en el verbo. De esta forma nosotros tenemos que pensar en que si realmente estamos siendo hijos de Dios y podemos habitar en los brazos del Padre. De esta forma nosotros tenemos que pensar. Yo te motivo con este video a que replanteemos un poco nuestra vida y pensemos en algunas situaciones de nuestra vida diaria, de nuestro andar diario, a ver en qué cosas estamos fallando para mejorarla. Autoanalizarnos a nosotros mismos y ver que no falte ninguna de las características que Juan menciona en este libro, que son creer en Jesús y haber recibido a Jesús en nuestra vida. No creer en las cosas materiales que tenemos, ni tampoco recibir aquel mensaje que muchas veces nos agrada más a nosotros, porque nos enjuga el oído, nos hace sentir bien, pero en realidad nosotros no deberíamos pensar así. Debemos recibir la palabra de Cristo, la verdad de Cristo y también creer en Cristo. Y todo esto no lo digo yo, lo dice la Biblia. Así que bueno, si te gustó este video, te invito a que compartas el enlace del video con tus amigos para que les pueda ser de bendición a alguien más, que le des like y si tenés algún comentario o algo que quieras decirme, te invito a que lo dejes en la caja de comentarios. Te invito también a que puedas suscribirte al canal para así poder hacerlo crecer mucho más. Te mando un abrazo grande y nos vemos el próximo video. Que Dios te bendiga. Chau, chau.